Bienvenidos y bienvenidas a este canal nuevamente. El día de hoy tenemos con nosotras a Yelen Puyol, que es escritora argentina y estuvo hace un mesecito más o menos por acá por Colombia haciendo el cubrimiento para la Copa América Femenina. Es un placer conversar con ella precisamente porque este canal se propone difundir y visibilizar las diferencias y las brechas de género, pero también los logros y las nuevas perspectivas frente a lo que las mujeres tenemos por hacer y el feminismo como una lucha amplia y fuerte, y Argentina es un referente. Ayelen, no sé si quieres presentarte, contarnos cómo, además de escribir y de ser periodista, pues, ¿qué más quieres contarnos de ti? Bueno, hola Laura, ¿cómo andás? Un placer estar acá, acompañarte. Yo soy periodista deportiva desde hace muchos años ya, casi 20 te diría. Y bueno, siempre jugué al fútbol, un poco por eso también elegí esta carrera para estudiar. Cuando era chica jugaba mucho, sobre todo en espacios públicos, acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y a medida que iba creciendo iba notando cómo la mirada por ahí que los demás tenían sobre una mujer que jugaba a la pelota me iba afectando. Entonces, por ahí cuando entraba en la adolescencia decidí dejar la práctica, como adaptarme, ¿no?, a un poco a lo que se esperaba de mí como mujer, poner en esta sociedad. Y volví a jugar de grande. De hecho, volví a jugar ya periodista deportiva. Siempre, bueno, trabajé en distintos medios de comunicación, por ahí desde 2015 esta parte, un poco atravesada también por lo que pasa con los feminismos en nuestra región y en mi país en particular. Empecé como también a revisar algunas prácticas profesionales que yo misma venía haciendo y me di cuenta que nunca, en mi lugar, nunca se había indagado sobre las mujeres futbolistas y que la historia del fútbol era una historia contada y también protagonizada solo por varones. Entonces, bueno, como a partir de ahí y de esta especie de revisión personal, que después fue también una revisión colectiva y demás, empecé por ahí a indagar sobre la historia del fútbol femenino. Sin dejar, bueno, de cubrir deporte, obviamente, ¿no? Tendría como dos preguntitas, ya que hablas primero como del oficio, el oficio de el periodismo deportivo, y cuál podría ser como el enfoque de género o el enfoque de las mujeres en este oficio. Acá en Colombia no es tan común el cubrimiento, generalmente sí aparecen mujeres, aparecen pues digamos como un estereotipo de mujer que llama la atención, no necesariamente porque tenga una formación en el tema deportivo o en el tema periodístico. Entonces, pues bueno, cómo es en Argentina y cómo es también, digamos, como la relación entre el feminismo y el fútbol en este momento allá en Argentina. Primero, o sea, no sé, creo que no existía una forma de ejercer el periodismo deportivo que incluyera la perspectiva de género, ¿no? Me parece que es algo que sobre todo desde 2015 esta parte se fue construyendo, o lo vamos construyendo, creo que todavía es en presente, con un montón de compañeras que ejercemos el oficio y que también muchas de nosotras, en verdad, durante mucho tiempo reprodujimos prácticas patriarcales a la hora de mirar el deporte, ¿no? Por ejemplo, invisibilizar a la rama femenina del deporte. Es un ejemplo claro ¿no? En esto de, bueno, ¿cómo se ejerce el periodismo deportivo con perspectiva de género o el periodismo deportivo feminista? Y el ABC o los primeros pasos están en, bueno, contar esas historias que nadie cuenta, que el periodismo deportivo nunca contó, ¿no? Las vinculadas al fútbol es nuestro deporte más popular, pero también a los otros deportes. Eso en primer lugar. Después, bueno, la revisión puede ser como con qué fuentes vos trabajás. ¿Por qué siempre las fuentes, esas fuentes de consulta a los entrevistados, a veces en on, a veces en off, son siempre varones? ¿Por qué la voz autorizada es de varones? Ahora, bueno, a medida también que vamos conociendo que tenemos historia en todas las disciplinas, que hay referencias, que por ahí los medios de comunicación siempre nos ocultaron, bueno, también hay otras voces, ¿no? Y también en este
nuevo mundo que se va como plasmando en cambios sociales también en nuestro país. En estos últimos años se aprobaron la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo trans, la interrupción voluntaria del embarazo. Ya sabemos que, por ejemplo, el deporte, que está dividido en una categoría binaria, una rama masculina y una rama femenina, en verdad hay un montón de otras identidades. ¿No? Entonces, como a partir de eso surgen también un montón de debates y una pluralidad de voces inmensas, que es la representación del mundo que vivimos, pero que a veces el deporte ofrece un montón de resistencias. En la comunicación las resistencias están dadas en esto, en qué historias aparecen en los medios. Y ahí, bueno, creo que nuestro aporte en ese sentido es tratar de tener, ¿no?, una mirada más amplia, una mirada más justa, que no invisibilice, ¿no?, que no deslegitime a las deportistas, a les deportistas por su identidad de género, por su aspecto físico, ¿no?, que no revictimice, por ejemplo, bueno, a los y las protagonistas o a quienes denuncian a los y las protagonistas. Nos obligó también a formarnos en este sentido y también a ser parte de la lucha, porque lo cierto es que las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, tampoco ocupamos lugares en los medios de comunicación. En general, los lugares de trabajo son para varones en el periodismo deportivo. Entonces, bueno, un poco de todo esto incluiría esto que me preguntás del periodismo deportivo con perspectiva de género, ¿no? Por lo menos desde mi mirada. Por otro lado, es muy loco porque también habiendo investigado la historia del fútbol femenino en el mundo y en Argentina, lo que te das cuenta es que los avances que se consiguieron en la disciplina están directamente relacionados con las olas feministas. Cuando hubo olas feministas de reivindicación, no sé, por ejemplo, las sufragistas a comienzos del siglo XX en Inglaterra. Bueno, hubo avances en el fútbol femenino. Cuando fue la década del 70, ¿no?, y los derechos más vinculados a los derechos civiles y demás, hubo avances en la rama femenina del deporte, no solo en el fútbol, sino también en otros, como el tenis, ¿no?, y demás. Desde 2015 a esta parte, lo que pasa con el fútbol claramente también está relacionado a un movimiento feminista global que en los distintos puntos del mapa fue logrando conquistas. Es como imposible de disociar eso que pasa entre el fútbol y el feminismo, lo que no quiere decir que obviamente muchas de las personas que siguen al fútbol o las propias futbolistas se reivindiquen feministas. No va de la mano directamente, o que las periodistas se reivindiquen feministas, pero sí que históricamente hay coincidencias con los avances, es como intentar separar el deporte de la política, ¿no? Me parece que es imposible y que lo que pasa en las calles se traslada a las canchas también. Me haces pensar en algo que sentí cuando estaba leyendo el libro de Barriletas Cósmicas. En esta historia, digamos, bueno, el fútbol en Argentina es supremamente importante, culturalmente quizá mucho más que en Colombia. Y pensaba cómo la memoria histórica también está puesta como en unos referentes como Maradona, la mano de Dios, lo que está pasando históricamente entre Inglaterra y Argentina, y acá aparece unas jugadoras que ganaron el Mundial previo a ese Argentina-Inglaterra masculino. Entonces, no sé si actualmente se está haciendo como una reinvención de esa historia y realmente la gente tiene nuevos referentes, o cómo se recibe el fútbol femenino para la cultura argentina y la construcción de memoria. Sí, esas pioneras no ganaron el Mundial, pero sí le ganaron a Inglaterra, como sí había conseguido la selección liderada por Maradona. Estamos en pleno proceso de transformación, yo creo, ¿no? Pensá que hasta acá hubo historia del fútbol femenino porque las mujeres juegan al fútbol desde que existe el juego, siempre estuvieron ahí, aunque no aparezcan en los manuales, ¿no? Hay evidencias, hay fotos, hay fotografías, hay historias, hay relatos orales, hay material fílmico que muestra que en todas partes del mundo, mientras los varones jugaban al fútbol, ellas también lo hacían. Y sin embargo, bueno, en el último tiempo por ahí el cambio más fuerte es el vinculado a lo social. Todas las mujeres que juegan al fútbol, acá en Argentina por lo menos, eran tildadas de varoneras, de machonas,
de tortilleras, ¿no? Y demás calificativos que tenían por objetivo agredirlas y sacarlas de las canchas. Había una mirada médica, además, que durante un siglo apañaba o le daba como argumentos a ese discurso diciendo que el fútbol podía generar distintos problemas en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Dañar el cuerpo, generar depresión, ¿no? Que por ejemplo un pelotazo te podía dañar el útero. Entonces, asociando que la práctica del fútbol para ellas ponía en riesgo su salud. Y en la sociedad, el lugar de la salud de las mujeres estaba vinculado a la reproducción, ¿no? A la maternidad y a las tareas de cuidado, por supuesto, no solo sobre los hijos, sino también sobre el marido que llegaba a la casa, ¿no? Después del trabajo. Todo esto se ha ido modificando con mucha fuerza y mucha potencia en el último tiempo, y en nuestro país, bueno, empieza a haber un movimiento que incluye la conquista de determinados derechos, ¿no? Uno, por ejemplo, es la semiprofesionalización del fútbol femenino de primera división. ¿Esto qué quiere decir? Que las jugadoras son consideradas trabajadoras. Pueden firmar un contrato de trabajo con su club y percibir un salario por eso. Por ejemplo, que esto, parece simbólico, que no es para todas todavía, por eso hablamos de semiprofesionalización, solo algunas. La mitad de las futbolistas del campeonato no son profesionales, la mitad sí, pero habla de una cuestión de identidad, de un reconocimiento a una identidad que hasta acá era prohibida, ¿no? Vos no podías presentarte en sociedad, ¿vos qué sos? ¿Quién sos? Yo soy futbolista. No existía, ahí aparecían todas estas miradas discriminatorias, reprobatorias, violentas y demás. Eso abre una gran transformación. Primero esta, la de la identidad. Segundo, la posibilidad de que las niñas, ¿no? O las niñas que miren fútbol puedan empezar a ver a esas futbolistas, a reconocerlas y a tener un espejo. Esto abre una perspectiva de deseo muy grande, porque vos podés en tu infancia también tener un sueño que antes tu mamá o tu abuela no habían podido tener, que es desear ser futbolista y verlo incluso con una perspectiva de salida laboral. Me puedo dedicar a eso, ¿no? Porque puedo ser profesional. Al mismo tiempo va pasando que, claro, los medios de comunicación empiezan a generar un poco más, ¿no?, de noticias vinculadas al tema, o que, por ejemplo, se transmiten los partidos de fútbol, de la selección y del campeonato local. Bueno, estos te pongo solo algunos ejemplos que dan cuenta de cómo toda esta construcción social, histórica y demás se va modificando lentamente, porque si bien todo esto es muy positivo, hay muchas resistencias que siguen apareciendo, que tienen distintas manifestaciones, pero bueno, sí ya hay mucho terreno conquistado también. El movimiento social aquí sí ha sido como una posibilidad de reivindicar el fútbol femenino a través, por ejemplo, de las escuelas de fútbol femenino popular en los barrios. Sé que allá también, digamos, por ejemplo, el Frente Popular Darío Santillán tiene muchos procesos comunitarios. ¿Existe algún tipo como de fortalecimiento y de apuesta desde esos sectores más del movimiento social con el fútbol femenino, o cómo ocurre allá? Sí, hay espacios vinculados a los movimientos sociales o a la militancia política que, claro, toman al fútbol, obviamente, como un espacio, así como lo hacían con los varones, ¿no? Como un espacio también de lúdico, pero al mismo tiempo, bueno, de por ahí otorgar distintos niveles de posibilidades, ¿no? O trabajar la igualdad de género a través del deporte. O trabajar que puedas, si sos mujer y vivís en un barrio popular, generar el tiempo de ocio y tu propio espacio relegando tareas de cuidado, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que están casadas y juegan al fútbol en equipos de barrios populares y que tienen que sentarse a charlar con sus parejas, varones, para decirle, bueno, a esta hora tenés que cuidar al hijo porque yo voy a jugar al fútbol, ¿no? Y todo esto trabajado, sí, con distintas organizaciones, algunas no políticas o
o no partidarias, más que no políticas, no partidarias, en la Villa 31, que es un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un equipo y una organización que se llama La Nuestra, Fútbol Feminista, te cuentan todo este proceso como un proceso de empoderamiento de todas esas mujeres que se acercan a practicar el deporte, ¿no? Me parece, bueno, muy interesante, porque entonces empieza a ver otras aristas posibles, no solo la de la profesionalización, que también es mostrar un ejemplo distinto, ¿no? Porque a veces el fútbol masculino está tan mercantilizado que se pierde el lugar del juego. Y a veces, bueno, muchas mujeres lesbianas, identidades trans y demás, pueden acercarse a jugar al fútbol solo, ¿no? Como un espacio, como defendiendo el tiempo de ocio o teniendo un espacio o generando, no sé, una especie de libertad de cuerpo, de mente y de alma que el patriarcado hasta ahora no nos había permitido, ¿no? Disciplinando nuestros cuerpos con estos mensajes, por ejemplo, vinculados a la salud. Eso se da en nuestro país también, y también obviamente lo que sucede es que los clubes y las federaciones durante mucho tiempo tuvieron las puertas cerradas para la disciplina y ahora empiezan a abrirla, ¿no? Y claro, al haber todo este fenómeno que te digo, que incluye distintas aristas, bueno, si vos abrís la puerta en un club y abrís fútbol femenino, y probablemente se te va a llenar de nenas que quieran jugar. Bueno, quisiera cerrar con dos preguntitas sobre el oficio de la escritura, porque me imagino que si escribir para las mujeres ha sido tan difícil, escribir sobre deporte, que es algo tan masculino, seguro tiene muchas particularidades. Si quieres contarnos cómo sobre esa experiencia. Y si quieres recomendarnos algunas escritoras, ya que este canal está dedicado también a la literatura escrita por mujeres y personas disidentes, también si conoces escritoras trans que sean chéveres y que podamos de pronto buscar. Bueno, sí, yo creo que así como por ahí muchas de nosotras no nos soñábamos o no veíamos como un horizonte posible trabajar como periodistas deportivas, porque no había lugar para nosotros en los medios de comunicación, por ahí pensándonos escribiendo un libro también era algo complicado. Yo como fanática del deporte, los libros que había leído siempre eran de varones, ¿no? Vinculados a ese juego que amaba, cualquiera sea, cualquier disciplina. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Con la senda del cuarto propio, es esto, ¿no? Empezar a generarse los espacios y los lugares para poder escribir, para poder contar las historias, ver qué queremos, como esto, el puntapié fue, bueno, qué quiero contar y por qué. En mi caso, sobre todo en qué jugadora, elegí también, ¿no? Como parte de la estructura narrativa, contar mi propia historia vinculada al fútbol, no por mostrar mi propia historia, sino porque lo que me iba pasando a medida que entrevistaba a distintas jugadoras de las distintas épocas, me daba cuenta que la historia de una era la historia de todas, ¿no? Que hasta este momento histórico todas habíamos pasado por lo mismo, más o menos. Entonces me parecía que eso también podía generar interpelación en quien leyera desde el otro lado, ¿no? Y bueno, ponerle voz a todo esto que no conocíamos, a las historias de cada una de todas esas heroínas que estaban en el olvido y que empezaron a salir, ¿no? Y a ser visibilizadas en este proceso de reparación histórica, como me gusta llamar a mí, a toda este movimiento que se está dando de no solo reivindicar el presente, sino también empezar a abrir las puertas del pasado para ver de dónde venimos las mujeres futbolistas, cuáles fueron nuestras luchas, quiénes son nuestras ídolas, ¿no? Reconocerlas, para también conocernos y saber qué batallas ya ganamos, qué batallas nos quedan por dar, con qué, ¿no? Qué historia tenemos atrás, qué saberes también podemos tomar de todas las que ya recorrieron el mundo de la pelota, y qué nuevas historias podemos escribir, ¿no? Hacia dónde un poco queremos ir, que me parece que en un país como Argentina, donde vos sabés la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es muy importante, porque bueno, nosotros vivimos muchas dictaduras militares, una muy particular que intentó borrar la memoria de nuestro pueblo. Me parece que en este sentido
recuperar también nuestras memorias nos da fuerza para saber que algo que va a pasar, que es que vamos a tener que seguir peleando, porque no es que ya está todo el terreno ganado, nos seguimos chocando con resistencias, y en ese sentido, bueno, cuantas más seamos, mejor. Entonces, con la potencia de todas esas pioneras, creo que somos más fuertes. Hay, en este sentido, muchas compañeras que también empezaron a escribir vinculado al fútbol femenino. Acá se publicó un libro que se llama Pelota de Papel, que son cuentos de fútbol. Venían teniendo ediciones de cuentos de fútbol escritos por futbolistas varones, y el número 3 fue integrado por mujeres y diversidades. O sea que son cuentos estos para escuchar nuestras historias también. Hay, bueno, una arquera, Gabriela Garton, que publicó un libro que se llama Guerreras. Ella es su tesis, es socióloga, y es un libro que hizo un trabajo de campo sobre un equipo que integró ella misma acá en la ciudad de Buenos Aires, y que hace un recorrido para contarte como qué vive una jugadora de adentro, ¿no? No solo en la relación con sus compañeras o con el público, sino también con todo el entramado dirigencial que rodea al fútbol femenino, y también cómo eso interactúa con la historia, que es muy interesante. Hay un montón de libros que fueron saliendo que por ahí a mí me gustan. Hay una que se llama Futbolera, que escribieron 2 investigadores estadounidenses, Joshua Nadel y Brenda Elsey, que está publicado en inglés, pero también tiene edición en castellano, que habla sobre la historia del surgimiento del fútbol femenino en América Latina, en varios países de América Latina, que es muy interesante. Bueno, hay un montón, ¿no? Creo que van saliendo, y bueno, que le ponen un poco de color a toda nuestra historia. Bueno, y fuera del fútbol, para terminar, una o 2 escritoras que tú digas debemos conocer, además, sobre todo en Argentina, que hay tantas escritoras increíbles, ¿a quienes nos recomiendas? A mí del último tiempo en Argentina me gusta mucho Mariana Enríquez, ¿no? Que escribe, bueno, muy vinculado al terror o a la ficción y demás, y también me gusta mucho Camila Sosa Villada, la escritora trans, bueno, multipremiada, ¿no? También, que un poco hace este aporte, creo, ¿no? Como contar estas historias desde una mirada que hasta ahora por ahí no conocíamos, y que me parece, bueno, completamente disruptiva e interesante. Son de las 2 que en general me compro libros, ¿no? Que si sale algo me lo compro porque porque las disfruto mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá y por venir a Colombia a cubrir la Copa. Ojalá que también si hay, pues no sé, el Mundial Femenino, que quizás esté acá. Te esperamos tener por acá. Y gracias por estar en este canal. Bueno, no, Laura, un abrazo grande. Disfrutamos muchísimo la estadía en Colombia, y bueno, fue un placer conocerte por allá también. Así que bueno, acá estamos para lo que necesiten.